El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder. Lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. También se parece el reino de los cielos a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos contestaron: sí. Entonces Él les dijo: por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia, que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Las últimas parábolas sobre el reino de los cielos que nos ofrece el evangelista San Mateo. Pero tengamos clara la definición del reino de los cielos. Claro, es extensísimo, pero podemos entenderlo de esta forma. ¿Cómo se vive ahí arriba? De eso se trata, ¿no? Que en realidad es lo que podemos identificar en el Génesis como el Edén, como el paraíso, ¿no? Dios quiso que el ser humano viviera su propia vida, su misma alegría, su misma libertad, su misma satisfacción de vivir, ¿no? Y lo hiciera rodeado de cosas buenas. Y el mismo ser humano fuera bueno para ser libre completamente, para ser feliz completamente. Pero el mal, una opción distinta al proyecto de Dios, lo hicimos entrar y lo seguimos haciendo entrar en nosotros. Por eso es que nos cargamos de dudas, por eso es que nos cargamos de interrogantes, de quejas. Por eso a veces vemos la vida tan distinta a la intención de Dios y nos parece una utopía creer que se pueda llegar a ser feliz, se puede llegar a ser una persona que en realidad ame la vida plenamente. Pero es que también tenemos que tener un concepto de discernimiento de nuestros actos, y eso es lo que hace Dios. El reino de los cielos no es otra cosa que ese equipaje de sabiduría divina que por medio de Jesús Dios nos revela para que sea ya desde ahora nuestro estilo de vida, para volver otra vez a construir esa intención original de Dios. Es un equipaje de sabiduría, la riqueza más grande, la verdad. Y hablamos de riqueza, ¿no? Por eso vamos a orientarnos solo a las primeras dos parábolas, la del tesoro y la de la perla. La tercera parábola se parece mucho a la del trigo y la cizaña, pero las primeras dos son importantísimas, muy pequeñas, pero extraordinarias. No se puede dejar pasar. ¿Por qué? Porque ambas hablan de una capacidad de valorizar, de una capacidad de discernimiento, de una capacidad de poder entonces restablecer en nosotros una escala de valores en nuestra vida. Sobre todo nosotros, los que nos decimos cristianos y que decimos que creemos en Dios. Ahora, por medio de estas parábolas, pues lo definimos. Creemos en Dios, pero también hay que dar un paso adelante, creerle a Dios, creerle a Dios. Bien, y entonces, ¿qué es lo importante? Ya la primera lectura nos puso delante de esa intención en la oración del rey Salomón. El rey Salomón recibe el reinado de su padre David. Es bastante joven y le da miedo. Tiene razón. Su inexperiencia lo hace ser honesto consigo mismo y darse cuenta que ha recibido una gran carga y una gran responsabilidad que él, si no es porque sabe discernir lo que es bueno, no podría llevar adelante. Y Dios mismo le concede la sabiduría poniéndole él la lista de las cosas que pudo haber pedido antes. ¿Qué hizo Salomón?
discernir qué era lo más importante, porque Dios le dice, por haberme pedido esto, y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, o sea, cosas que podrían, pues, ponerte tal vez en evidencia como un gran rey, un rey poderosísimo, etcétera, ¿no? Desde el punto de vista de una visión, llamémosla así, mundana de la monarquía, ¿no? En cambio me pediste sabiduría, por haberme pedido sabiduría. Te voy a dar un corazón sabio y prudente, y al mismo tiempo te voy a conceder lo demás. Pero es que ha pedido, ha sabido pedir, ha sabido valorizar, y por lo tanto, ahí es donde nos orienta a escuchar el Evangelio de hoy. Valorizar. Veamos dos cosas importantes: un tesoro y una perla, ambos preciosos, pero parten de un conocimiento, parten de un conocimiento. El que encuentra el tesoro se da cuenta que no se trata de baratijas o de bisutería, de fantasía, pues se trata de un tesoro valioso, y entonces inteligentemente sabe valorar lo que tiene y lo que ha encontrado. Y se da cuenta que lo que ha encontrado vale mucho más que lo que tiene. Por eso tapa el lugar donde encontró el tesoro, va a vender lo que tiene y compra ese terreno. El segundo es un comerciante de perlas finas. Alguien que sabe valorizar las perlas, las piedras preciosas. Y entonces sabe distinguir una buena de una mejor, ¿no? De una mejor de una excelente. Y eso es lo que encuentra. Encuentra una de gran valor. Y también su discernimiento es: lo que tengo vale menos que toda esta perla. Voy a vender lo que tengo y voy a quedarme con la perla. ¿Qué pretende decirnos Jesús con eso? Yo creo que lo más fácil es entrar a la experiencia que a veces nos toca vivir en el ámbito de nuestra vida. ¿Cuántas veces las confusiones en las que hemos cedido para que nuestra vida entre también en un interrogante sobre ella, ¿no? ¿Valdrá la pena, ¿no? En realidad, ¿cuántas veces nos quejamos de la vida? Alguna vez efímeramente, ¿no? Nos pasa la idea de acabar con todo, ¿no? Para dejar ya esto, ¿no? A veces nos preguntamos desde muchos porqués, en los líos, en las ansiedades, en los problemas, en las dificultades, en todo aquello que encierra muchas veces que una vida no esté tranquila, no esté en paz. ¿Por qué? Ahí precisamente ese don que recibimos. Miren, las tendencias de nuestro tiempo son precisamente la forma más fácil de perder la paz. ¿Cómo valorizamos y cómo somos valorizados? Por ahí teníamos que empezar, ¿no? Acuérdense que nuestro tiempo valoriza más a las personas por el tener que no por el ser. El reino de los cielos valoriza el ser para que nos descubramos en la grandeza y la riqueza de lo que somos. Imagen de Dios, ¿no? Hijos de Dios, dignidad de ser humano creada por amor, y todo eso entonces nos da una calidad de vida que, si lo entendemos, orientaríamos nuestros pasos a aquello que respeta esa dignidad, a aquello que está de acuerdo a la altura de ser hijos de Dios, a aquello que está de acuerdo a reconocernos pues mutuamente en el amor personal y en el amor al prójimo lo que valemos de verdad. Pero viene la parte social, la parte del mundo, que nos empuja a valorizarnos de otras formas. Y entonces todo eso a veces distorsiona nuestras opciones y nos pone delante de una escala de valores que ya no es aquella que de verdad pudiera satisfacer nuestra vida y pudiera darle un sentido distinto, ¿Cuántas veces entramos en las dificultades propias de la realidad económica, ¿no? De todo aquello que es el tener. Y la mayoría de la gente está en problemas, se quita la paz, se quita el sueño, por eso, No, el reino de los cielos viene a revalorizarnos. Es la sabiduría que hace encontrarse al hombre con la grandeza de Dios y descubrirse entonces parte de esa grandeza. Está nuestro valor más grande. Y desde ahí orientarnos a los valores del reino de los cielos, que es toda esa enseñanza que hace Jesús. Por eso, veamos, decíamos que tanto el tesoro como la perla parten de alguien que conoce y sabe valorar, que conoce y sabe valorar. Los personajes de las dos parábolas son evidentes: el que encuentra el tesoro y el que encuentra la perla. Pero hay otros dos personajes que son implícitos, aunque no son evidentes. ¿Quiénes? El dueño del terreno y el dueño anterior de la perla. ¿Qué pasó? Que no se dieron cuenta lo que tenían,
no lo valorizaron, no tuvieron en cuenta que este encontró una cosa infinitamente más importante que todo lo que tenía. Y el otro pensó, para lo que te va a servir, pues te lo vendo, ¿no? También el de las perlas, ¿no? No supo valorizar esa perla extraordinaria y al final pues la cede a otro que sí la sabe valorizar. A veces nuestra fe cae en esa situación, ¿no? Con qué facilidad cedemos, ¿no? Cedemos la riqueza de nuestra fe para hacerla lo más cómodo posible, lo más chiquita posible, ¿eh? En la estructura de una conveniencia religiosa que a veces no es lo que nos resuelve, no es lo que nos da las respuestas de vida, ¿no? Pero en el fondo es una conveniencia religiosa, es partir de una necesidad de aliviar cargos de conciencia delante de Dios, y entonces sabemos manejar las cosas en el cumplimiento religioso. Y entonces cedemos los valores del reino, no nos son importantes. Tal vez a veces podrían ser valorizados hasta como fastidiosos, pero es que no es que nos ponen delante de una valorización y nos exigen entonces una actitud. El que encuentra el tesoro lo valoriza, y lo valoriza tanto que vende todo lo que tiene, está dispuesto a cambiar todo lo que tiene por esto, ¿no? A dejar a un lado lo que tiene por esto, ¿no? Esa es la actitud que nos pide el reino, pero que en realidad a veces con la dificultad de saber renunciar, pues siempre tendemos a la tentación de actitudes religiosas ambiguas, ¿no? Que no resuelven nada, que no nos ayudan en nada. Por eso es el valorizar, y el valorizar es la forma en que nos abrimos para poderlo entender, es la forma en que nos abrimos al Evangelio, la forma en que nos abrimos a la palabra, es la que nos ayuda a valorizar, la que nos ayuda a tener la sabiduría para entender: este es el tesoro que vale la pena, esta es la perla que vale la pena, mi vida la exige, la necesita, ahora ya sé que es lo más valioso, Por eso, acordémonos del sembrador, la primera parábola que abrió todo esto, ¿no? La parábola del sembrador. Semilla que cae en terreno con poca tierra, ¿no? El entusiasmo inicial del que sale de un retiro, decíamos, y que viene con todas las ganas hasta de pedirle perdón al chucho de la casa. Bueno, y viene entusiasmadísimo, ¿no? Y bueno, está bien. Pero ¿por qué después de una semana volviste a lo mismo? Después de una semana ya se te enfrió todo. ¿Qué fue de ese entusiasmo inicial? Bueno, poca tierra, pocas raíces, dificultades que a veces incluso por la exigencia misma de lo que conociste, ahora pensándolo bien, qué difícil va a ser esto, Ahora pensándolo bien, no vale la pena, total, para eso existe la religión, ¿no? O sea, las dificultades de una exigencia de lo que encontraste, no lo supiste valorizar, descubriendo que detrás de eso estaba una cosa infinitamente más grande, y tal vez cierto defecto, cierto hábito, cierta actitud que impide todo eso, te lo preferiste quedarlo, y lo cambiaste precisamente por esa fe que encontraste y que te entusiasmó por lo menos 5 días, Pero ahora, ya enfriadito, te diste cuenta que al final de cuentas, ay, qué difícil arrancarme esto, no, de todos modos puedo creer en Dios, qué difícil quitarme este hábito, pero de todos modos me puedo persignar, ¿no? Y entonces, se bajó todo, se bajó todo. Y entonces, ahí está el que vende, ¿no? El que cede. El otro es aquel terreno, dice Jesús, donde cae la semilla, pero al mismo tiempo crecen espinas junto con la plantita y ahogan la plantita, dice, ¿no? Ahí está más un signo de los valores. Sí, mi religión, pero están mis negocios, mis empresas, está todo aquello en donde yo no quiero que se meta Dios, porque me exigiría una ética, me exigiría bondad, me exigiría tal vez una forma de entender las cosas distintas a como la entiende el mundo, me exigiría tal vez ser menos egoísta, y yo no estoy dispuesto a perder, y entonces, sí, voy a seguir creyendo en Dios, porque voy a seguir yendo a misa los domingos, pero al final de cuentas, mis negocios son mis negocios, mis empresas son mis empresas, lo que tengo es lo que tengo y eso vale más, Y entonces ahogamos la plantita pequeña que nunca llegó a crecer. Esos son los ejemplos de los que están atrás, los ejemplos de los dos que uno vende el terreno y el otro cede la perla. No supieron valorizarlo, ¿no? Pero los que compran son los que valorizan, pero parten de un conocimiento que también el otro pudo haber tenido, ¿no? Pero este no valorizó
y este sí valorizó. Mire, hay que tomarse el tiempo para creer, porque hay que saber conocer en qué creemos, para saberlo valorizar. Jesús nos ponía eso en otra parábola, que tal vez la hemos visto ya. Decía, ¿quién de ustedes, si va a construir una torre, no se sienta primero a calcular si va a poder terminarla, si va a tener los materiales necesarios, si va a tener el dinero necesario, etc.? Mejor calcular, no sea que empeces a construir, la dejes a mitad de camino y todos se van a burlar de ti porque van a decir, este empezó y nunca terminó. El reino de los cielos va penetrando, es una sabiduría que Dios va dando conforme nos abrimos a ella. Y ahí porque la intención de la antífona en el Evangelio vuelve a recordarnos algo que ha sido constante en estos domingos. Señor de cielo y tierra, te agradezco porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla, a la gente que no se complica, sino que busca de verdad, abiertamente, que es honesta, y entonces va revelando el misterio del reino, va dándote a conocer la riqueza a lo que te abriste, a lo que necesitas, y entonces te sientas a calcular lo que va a significar para ti ese grandísimo valor y a construir tu vida a partir de ese grandísimo valor. Entonces, ¿en quién nos identificamos nosotros? Hoy es un día de ponernos delante de nuestra escala de valores. Hoy es un día de ponernos delante de lo que valorizamos más y de lo que valorizamos menos. Hay un mandamiento, el primero, ¿no? Nosotros católicamente decimos amar a Dios sobre todas las cosas, que es el resumen de toda la Shema judía, ¿no? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿no? Es decir, Dios, referencia de vida, Dios, referencia de vida, no tanto referencia de culto, y a veces eso es lo que orienta a la actitud religiosa, que pretende comprar a Dios por medio de culto. No, Dios, referencia de vida, Decíamos, es que Dios tiene que estar ahí en todos lados. ¿Por qué? Porque desde Él entendemos cómo las cosas van a ser de verdad amigables, bondadosas, van a ser en realidad constructoras de bien, constructoras de los valores que necesitamos en esta sociedad, porque nos quejamos de los antivalores, nos quejamos del dolor, de la angustia que genera la realidad social, nos quejamos precisamente del miedo que nos genera nuestra sociedad. Bueno, Dios en todo hace que las cosas se vuelvan bondadosas. ¿Por qué? Porque me pone delante de una actitud. Mis empresas van a ser empresas llevadas con ética, van a ser empresas llevadas con actitudes honestas. Mis negocios van a ser negocios llevados honestamente. Mi profesión va a ser llevada honestamente, éticamente. Mis actitudes van a ser actitudes amigables, bondadosas, porque reconozco mi dignidad en la dignidad de los demás. Esa es la riqueza del reino. Y ahí está entonces la respuesta a los anhelos y a los interrogantes. Entonces Dios valorizado como centro de todo, pero hay que conocerlo, hay que conocerlo. Dios no es un Dios desconocido, Dios es un Dios que se revela. En Jesús Dios se deja conocer, Dios se deja conocer. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Conocer a Dios, no solo tenerlo como el chunche ese que hace milagros, ¿no? Y al que voy y le toco la puerta cuando el agua me llegó acá. Ese Dios que tristemente manejó el pueblo de Israel, ¿no? Creía que a base de holocaustos y sacrificios se lo conquistaba para tener derecho a todos los favores del mundo. Y así pasa con nosotros. Pero el día en que Dios quiera penetrar un poquito más en mi vida, ¡pum!, le cierro las puertas. No te metas en el deporte, no te metas en la política, no te metas en las empresas, no te metas en la ciencia, no te metas en la técnica, no es tu lugar. Ah, bueno, no es mi lugar. Haz lo que puedas ahí, haz lo que querrás ahí, pero no te quejes de muerte, de violencia, no te quejes de cárcel, no te quejes de miedo, no te quejes de incertidumbre, porque entonces no supiste encontrar en mí cómo llevar adelante todo esto que ahora te hace daño. El Papa Pablo VI, el beato Papa Pablo VI decía, cuando el hombre destierra a Dios de su historia, la historia se vuelve contra el hombre, y lo estamos viendo, y lo vemos. Entonces, ¿cómo valorizamos las cosas? Ese es el encuentro con la riqueza del reino de los cielos, Ese es el encuentro con la riqueza del reino de los cielos, que toca nuestra vida y la reorienta a descubrirla en la belleza por la cual Dios nos la donó.
en las intenciones por las cuales Él nos quiso. Y por lo tanto, vamos construyendo un ambiente en donde reconocemos el cielo ya aquí en la tierra, desde las actitudes, desde una conducta honesta, desde de un asimilar a Dios como aquel que es el primero en todo. San Ambrosio decía, Cristo omnia, Cristo y todo. Y San Pablo nos invita a reconocerlo para irnos conformando a Él, para hacernos prácticamente como Él. Y en ese sentido, readquirir la belleza de la vida original. Bueno, nos toca entonces valorizar nuestra fe, valorizar a Dios en mi vida. ¿Somos los que sabemos valorizarla, nos quedamos con el tesoro y la perla? ¿O somos los que al final, pues llévatela, total dame algo y quédatela, ¿no? Ese es el problema de nuestro tiempo. Vamos a confirmar nuestra fe.